Los invito a abrir las Biblias en Lucas 14, versículos 25, 26 y 33. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como Cristo quiere darte todo, si tú no estás dispuesto a darle todo, no te puede dar nada. Porque Él cuando da algo, da todo. Y es por eso que ese es el costo del discipulado. Yo puedo desear ser discípulo, puedo estar sentado aquí con un deseo de escuchar la palabra, pero hasta que yo no esté dispuesto a entregar todo, no puedo recibir nada. Y me puedo quedar con un deseo de ser discípulo, pero nunca llegar a serlo. Hay muchas personas que quedan en ese deseo. Ayer, cuando estaba poniéndose el sol, recibí la llamada de mi hermana diciéndome que mi papá había pasado el descanso. Y si bien ahora hay emociones que no están programadas, me arrodillé al lado de mi cama en ese momento y lo único que pude sentir fue agradecimiento. Agradecimiento por los 95 años de vida de mi papá. Y hoy, perdonen, voy a contar ciertas cosas que Dios hizo en nuestra vida. No se trata de hablar acerca de mi familia, sino que se trata de hablar acerca de Dios. Me encantaría que esté mi hermano, mi hermana aquí en este lugar, mi mamá. Pero por culpa de mi papá, estamos todos desparramados, y por culpa de mi mamá también, porque la misión nos ha desparramado para cumplir el cometido que Dios nos dio. Y por eso hoy yo simplemente quiero hablar del Dios que puede transformar y que puede cambiar la vida de aquella persona que está dispuesta a dar todo. Porque Dios da todo. Quiero decirles simplemente que ayer mi hermano, tengo la satisfacción con mi hermana de que mi hermano pudo llegar 2 horas antes y estar con mi papá. Y cuando mi papá cerró los ojos, estaba de la mano de mi hermano. Mi hermano comenzó a ver que mi papá le cambiaba el color, hizo una oración y cuando terminó la oración, mi papá dejó de respirar y comenzó el sábado. Y simplemente quiero decirles, hoy me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que yo ya sabía, pero enseguida comienzan a venir recuerdos. ¿Y quién era mi padre? Mi padre era simplemente un hombre de mundo, como se dice. Un hombre, una persona que era temeroso de Dios. Sus padres le habían enseñado a temer a Dios, pero él temía a Dios a su forma. No voy a contar todas las cosas, pero no puedo dejar de contar el encuentro con mi mamá, porque la historia de mi mamá de alguna manera afecta a mi papá también y por supuesto nosotros somos el resultado de ella.
Pero hay ciertas cosas que Dios hace y quiero mostrarte cómo Dios va persiguiendo a personas desde que nacen. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y si nosotros no nos resistimos, Él va haciendo lo que tiene que hacer. Mi mamá era hija de unos emigrantes españoles que emigraron a Argentina y se instalaron en la ciudad de Mendoza, pero en el barrio donde se instalaron no había iglesia católica, ellas eran católicos, mis abuelos, y entonces había una iglesia que se llamaba Iglesia de los Hermanos Libres, una iglesia protestante, y mi abuela dijo que vaya ahí Marina, mi mamá tenía 6 años, y comenzó a ir a esa iglesia protestante. Y en esa iglesia mi mamá conoció a don Jaime, que era el pastor, y a doña Anita, que era la esposa del pastor. Y que don Jaime y doña Anita a mi mamá le enseñaron a Jesús. Y allí ella descubrió a Jesús por la vida que veía en esas dos personas. Y mi mamá estuvo en esa iglesia, asistiendo a esa iglesia hasta los 12, 13 años, yo no recuerdo bien específicamente hasta qué año estuvo asistiendo a esa iglesia. Pero mi mamá en esa iglesia conoció a Jesús a través de estas dos personas, viendo el amor de estas personas que tenían para la gente. La invitaban a comer. Y ella era católica, nunca se bautizó en esa iglesia, pero ella de alguna manera aceptó a Jesús y desde esa época comenzó a orar a Dios. Le decía: Señor, cuando yo conozca al que va a ser mi esposo, quiero que tú me des un esposo que ore en la mesa como ora don Jaime, o como ora don Jaime en la mesa de su casa. Mi papá a esta altura estaba viviendo su vida y mi mamá comenzó a trabajar después de terminar el high school en una farmacia y mi mamá era muy atractiva y mi papá, siendo un hombre de mundo, teniendo una vida bastante desordenada, le atrajo la belleza de mi mamá cuando fue a la farmacia a comprar algo. Era una farmacia que estaba enfrente, él era enfrente del negocio donde él trabajaba, él era gerente de sucursales de una tienda que operaba en toda Argentina, y entonces cuando llegó a la sucursal de Mendoza, cruzó a la farmacia y allí se encontró con mi mamá. Como le gustó a mi mamá, comenzó a ir seguido a comprar cosas a la farmacia, y se venía un baile de carnaval, y entonces la invitó a mi mamá al baile de carnaval. Y mi mamá le dijo que tenía que pedirle permiso a su mamá, a mi abuela. Y bueno, mi abuela le dio permiso a mi mamá de ir con la hermana al baile de carnaval. Y cuando estaban bailando al son de los plateros, no sé si ustedes recuerdan a los plateros, en el tema Only You, mientras bailaban, mi mamá le dijo a mi papá: usted, lo trataba de usted, era un poquito mayor mi papá que ella, y le dice: ¿usted leyó la Biblia? Y cuando mi papá ve la pregunta que le hace mi mamá, dice: uy, acá estoy bailando con una monja. Y mi papá enseguida dijo: esto no es para mí. Y esto lo cuento no para glorificar la mundanalidad de mi papá, sino para que ustedes vean lo que Dios hace. Mi papá, como viajaba por toda Argentina, tenía la frase, o sea, él experimentaba o era un fiel representante de la frase que dicen que todo marinero, ¿qué tiene en cada puerto? Bueno, eso. Y ese era mi papá. Pero Dios fue guiando las cosas de alguna manera como para que Él vea en mi mamá algo diferente. Y Dios iba guiando las cosas de una manera, y esto no quiero que lo tomen, ojalá nadie lo tome como una cuestión así de decir: entonces yo voy a hacer cualquier cosa. Pero Dios puede transformar a todas las personas cuando las personas no se resisten. Y mi papá terminó casándose con mi mamá. No oraban en la mesa. Pero cuando mi papá era joven,
Y espero, yo este sermón no lo preparé, estoy hablando ahora, estoy contándoles a ustedes. Ustedes son mi familia aquí y por eso estoy contándoles esto. Y espero no ser desordenado. Pero cuando mi papá era joven, cuando estaba una vez en la casa de su mamá, o sea, cuando estaba viviendo con su madre, mi papá, un día golpearon la puerta y era un joven que traía unos libros. Es lo que nosotros le llamamos colportor, que mi papá no sabía que era un colportor, y le compró 4 libros a ese joven, cuando él tenía 21, mucho antes que se conociera con mi mamá. Y él no entiende por qué compró esos libros, pero los compró. Y esos libros quedaron ahí en su casa, pero ahora se casa con mi mamá, y mi mamá, que era creyente en Jesús y se había entregado a Jesús, un día mis tíos, que eran adventistas del séptimo día, unos tíos de ella, que yo les llamo tíos también, o sea que eran tíos míos, tíos abuelos, la invitan a la iglesia adventista y ella va a la iglesia adventista y cuando va a la iglesia adventista esa noche ve que están hablando de Jesús. Y entonces ella pensó que era la iglesia que ella había asistido cuando ella era chiquita. Se acordó de don Jaime y doña Anita y esa noche en esa reunión evangelística hicieron un llamado para el bautismo. Mi mamá pasó, pidió bautizarse y se bautizó, pensando que se estaba bautizando en la iglesia que ella asistía cuando era chica y vaya no coincidencia, porque no era coincidencia, vaya que se estaba bautizando en otra iglesia, pero ella lo que le interesaba era que era Cristo. Ahora fíjense cómo Dios puede utilizar a gente de diferentes denominaciones para cumplir su propósito. Y Dios sin duda que la estaba trayendo también a la iglesia adventista, mi mamá, pero no quiere decir que no la había llevado a la iglesia de los hermanos libres tampoco. Porque Dios no hace acepción de personas. Y mi mamá se bautizó y cuando le dijo a mi papá que se iba a bautizar, mi papá le dijo, Marina se llama mi mamá, le dijo, yo te voy a respetar, pero a mí no me presiones con nada porque yo no creo en ninguna iglesia. Y yo voy a permanecer como soy, temeroso de Dios, creyendo en Dios, pero no voy a ir a ninguna iglesia. Pero mis tíos siguieron invitando a mi mamá a las reuniones, lo invitaban a mi papá siempre decía que no. Y un día entonces mi papá le dice a mi mamá, mira, para que tus tíos ya no nos molesten más, voy a ir a una reunión. Pero que no me saluden los hermanitos tuyos a la salida, por favor. E hicieron el trato. Y mi papá fue con mi mamá, había un hombre que estaba predicando, un pastor que estaba predicando con una voz muy de radio, y mi papá le llamó la atención porque a él le gustaba todo lo que era radio, medios de comunicación de esa época, y entonces él decía, que ese pastor, qué voz que tiene para radio, pero no escuchó prácticamente nada de lo que se estaba predicando. Entonces cuando sale la gente, salen al pasillo, la gente estaba saludando y mi papá se va a un costado porque él no quería que los hermanitos lo vengan a saludar. Entonces cuando iba pasando la gente se da vuelta y hay una vitrina de libros. Y cuando ve esa vitrina de libros, eran libros que se ofrecían allí, mira la tapa de esos libros que a él le habían vendido cuando él era más joven y que se lo habían vendido en otro estado, incluso en otra provincia. Y le llamaron la atención, dice, esos son los libros que yo le compré a ese muchacho que pasó por mi casa, que no sé por qué se los compré. Y eso le llamó la atención. Y esa misma noche cuando llegó a la casa, la llamó a mi abuela, a la madre de mi papá, la llamó y le dice, mamá, ¿dónde están los libros que una vez compré? ¿Se acuerda? Unos libros que yo compré. Y entonces mi abuela le dice, no, esos libros están en un baúl en el galpón, deben estar. Y a mi papá eso le llamó muchísimo la atención y dice, mira, mamá, cuando yo vaya allá, que tengo que ir por trabajo, por favor, no toquen esos libros. No, dice, esos libros no, ya ni deben existir, le dice, deben estar comidos todos por las ratas, porque está en un baúl allá en el fondo, en un galpón. Bueno, cuando mi papá tuvo que viajar a Tucumán, dijo, ¿dónde está el baúl? Le dijo, en el galpón. Entonces fue al galpón, estaban en un baúl, él abre el baúl, y todo el baúl que estaba lleno de libros estaba comido por las ratas, salvo esos 4 libros que él había comprado años atrás.
Eso le llamó tanto la atención que dijo, si estos libros los venden en la iglesia de Marina, algo debe haber con esto. Y allí comenzó una búsqueda. Y en esa búsqueda se encontró con un libro que se llama El conflicto de los siglos. Y cuando leyó ese libro, el tema de la segunda venida de Cristo lo sacudió de tal manera que dijo, yo tengo que leer la Biblia. Y leyó la Biblia, y una vez que terminó de leer la Biblia, dice, yo quiero entregarle mi vida a Dios y a este mensaje de la Biblia. Y fue a una iglesia adventista y pidió bautizarse. Mi hermano sabe muchos detalles que yo ahora no los tengo tan presentes y no quiero tampoco hacerle, que son muy lindos, de cómo Dios guió esa decisión bautismal, porque mi papá se sentía muy sucio para bautizarse. Pero él con un pastor allí le aseguró que la gracia de Cristo era suficiente. Y fue bautizado. Y él le entregó su vida. No la entregó a medias. Pero resulta que cuando él iba descubriendo ciertas cosas, descubrió la verdad del sábado. Y cuando descubrió la verdad del sábado, él en la empresa donde trabajaba o en los negocios donde trabajaba, el sábado era el día que más se trabajaba, pero él decía, yo quiero poner mi vida en armonía con la Biblia. Yo ahora he entregado mi vida a Jesús y quiero poner mi vida en armonía con la Biblia. Y entonces llamó por teléfono a Buenos Aires, de Mendoza a Buenos Aires, y le dijo a los jefes, les dijo, miren, yo quiero pedirles que me den el sábado, porque estoy estudiando la Biblia y quiero poner mi vida en armonía con los principios de la Biblia. Y los jefes le dijeron, no, Barrios, no se haga ni idea que le vamos a dar el sábado, porque es el día que más trabajamos. O sea, en un comercio, estas tiendas serían algo así como Burlington o algo por el estilo, que tenían sucursales en todos lados, y el sábado es el día que más se trabaja. Dice, no le podemos dar el sábado, eso es una locura. ¿Y por qué quiere guardar el sábado? Porque está estudiando la Biblia. Dice, eso es un fanatismo que ya se le va a pasar. Pero no le podemos dar el sábado. Y mi papá entró en un conflicto. Pero a menos que no estemos dispuestos a dejar todo por causa de Cristo, no podemos ser discípulos de Cristo. Y esta historia, que yo la escuché muchas veces del labio de mis padres, a mí me parecía muy natural cuando era chico, pero no es muy natural porque mi padre ganaba muy bien, tenía un pasar económico muy bueno. Y entonces, como le dijeron eso, hubo un concilio de colportaje en la iglesia. Y justo en esos días, y él fue al concilio de colportaje, y en eso hicieron un llamado para decir, todos los que quieran vender libros, que pasen aquí al frente. Y mi papá dijo, si es que a mí no me van a dar el sábado y yo quiero ser fiel a Dios, yo voy a pasar al llamado que hice, que me están haciendo. Y él pasó al llamado. Porque el que no está dispuesto a dejar todo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Y pasó. Y dice, bueno, voy a empezar a colportar, voy a empezar a vender libros. Llamó por teléfono ahora de vuelta a Buenos Aires y les dije, miren, quiero decirles que yo estoy dejando, les doy tanto tiempo, yo estoy dejando de trabajar tal fecha porque ustedes no me dan el sábado. Dicen, pero no. Entonces le dijeron, pero Barrios, o sea, ¿cómo esto del sábado? Pero no nos haga esto, nosotros lo necesitamos. Entonces, los dueños de la empresa viajaron en avión ese mismo día para encontrarse con mi papá en Mendoza, para hablar con él y convencerlo que se tenía que quedar. Y le dijeron, mire, Barrios, si usted quería el sábado, le damos el lunes, el martes, todos los días que quiera, pero nosotros no sabíamos que estaba tan serio en esto. Pero quédese con nosotros. Y mi papá dijo, miren, si esto me lo hubieran dicho antes, pero yo fui a un congreso y di mi palabra que yo iba a colportar y soy un hombre de palabra, no puedo volver para atrás. Y quiero decirles, según lo que contaba mi papá, que yo lo escuché muchas veces, él tuvo una lucha con esto. No fue que dijo, no, tuvo una lucha. Porque él estaba muy contento en el trabajo donde estaba. Pero decidió, como había dado su palabra y había pasado un llamado, no volver para atrás. Y comenzaron a colportar.
O sea, comenzó a colportar. En esa época nací yo. Mis hermanos ya habían nacido. Y mi papá, que era un hombre de negocios, pensaba que iba a vender todos los libros del mundo. Y realmente los primeros 6 meses le fue tan mal que no vendía un libro. No les voy a contar las cosas que pasaron en esos 6 meses, pero llegó un momento que él se humilló y le dijo a Dios, ¿qué pasa? Yo te estoy entregando mi vida, estoy viviendo para ti y parece que tú no respondes. Señor, yo no puedo. Tienes que tú tomar la iniciativa en esto. Te doy a ti este proyecto. Cuando se quebró y entregó a Dios las ventas de los libros, sin confiar en la capacidad que él tenía para vender, Dios comenzó a darle ventas de libros y llegó a duplicar y a triplicar el sueldo que ganaba en la empresa, vendiendo libros. A tal punto que lo pusieron de director de colportaje. Y cuando estaba de director de colportaje, una vez fue a un congreso y le estaba caminando, según contaba él, siempre caminando una noche y le decía, Señor, gracias por lo que me has dado. ¿Por qué? Porque mi papá ahora había dejado todo. Había dejado su vida desordenada, había cambiado sus hábitos, había cambiado su manera de comer, había cambiado todo. Y decía, Señor, yo soy muy feliz ahora. Pero si hay algo que tengo en el corazón que pareciera que nunca voy a poder llegar, ¿cómo me gustaría ser un ministro tuyo? Pero yo sé que eso no va a poder suceder. Cuando llegó a Mendoza después de ese congreso, habló con mi mamá y hubo alguien que le dijo, Ariel, ¿por qué no te vas a estudiar teología? ¿Por qué no estudias para ser ministro? Y bueno, eso le empezó a trabajar en la cabeza y le consultó a mi mamá, y cuando mi mamá escuchó eso le dijo, Ariel, Dios ya me ha dado la contestación de la oración de tener un esposo que ora en la mesa. Pero si vos pensás que Dios te está llamando para estudiar ministerio, allí vamos todos juntos con vos. Y toda la familia, mi papá dejó todo nuevamente para ir con toda la familia a estudiar ministerio. Y yo, mientras mi papá estudiaba, vivíamos en una casa muy chiquita que el piso era de ladrillo, no tenía ni piso la casa. Pero pasamos días muy felices. Cuando celebrábamos cumpleaños, como no había dinero, con mi papá compraba un helado, éramos 5, y cada uno le daba una lamida al helado. Y yo me acuerdo de eso, no es algo que me acuerdo de eso, y celebrábamos así los cumpleaños. Mi mamá había recibido la contestación de su oración. Y mi papá había recibido la contestación de su oración, de su deseo. Pero para que Dios cumpla sus planes en nosotros, tenemos que estar dispuestos a dejar todo. Y muchas veces Dios nos va a pedir dejar todo para que Él haga todo en nosotros. Mi papá fue contratado como pastor y allí comenzó la vida pastoral de mi papá. Y quiero decirles, mi papá no era un ser perfecto. No era un ser perfecto. Tenía muchos, es más, venía con un bagaje de vida de mundo. O sea, no era perfecto, pero se había entregado. Y Dios trabajaba en él. Y les veo una de las cosas que a veces mi papá era un poquito, cuando se ponía nervioso, me daba palizas muy fuertes. Y yo a veces decía, ¿por qué me pega palizas tan fuertes mi papá? Pero era producto del bagaje que él tenía. Y me acuerdo una vez, esto se lo conté al equipo pastoral los otros días, una vez cuando yo era chiquito, yo llego a la casa y digo, ¿qué hay de comer? Yo tenía 3, 4 años. Y entonces digo, ¿qué hay de comer? Y me dicen, hay burch. Los que son argentinos saben lo que significa burch. Burch es un chorizo judío, de carne, o sea, sin cerdo, que a mí me encantaba cuando era chico. Entonces cuando dijeron, hay burch, yo me empecé a saltar. Y era invierno, y como la casa no tenía calefacción, teníamos una estufa queroseno, empecé a saltar y decía, hay burch, hay burch, hay burch, y le pegué una patada a la estufa, y
el querosén se regó por toda la cocina y mi papá, en vez de apagar el fuego, me fue a dar una paliza y me empezó a dar una paliza y se encendió la cocina. No me tendría que nunca haber dado la paliza, yo lo hice inocentemente, la patada. Pero mi papá, si bien se equivocó algunas veces, nunca me hizo daño. Una cosa es equivocarte y provocar un dolor en tus hijos, y otra cosa es por cuestiones de egoísmo causarle daño a tus hijos. No, porque mi papá se había entregado todo y había dejado todo. Y cuando alguien deja todo, Dios comienza a hacer todo por él. Y mientras mi papá era pastor, él gozaba con los estudios bíblicos y le encantaba dar estudios bíblicos. Y a mí me empezó a llevar a los estudios bíblicos. Y yo me acuerdo de 7 años, 8 años, yo escuchaba los estudios bíblicos y la parte de los estudios bíblicos que más me gustaba era cuando mi papá y mi mamá contaban el testimonio de su conversión. Cuando contaban lo que Dios había hecho con su vida. Yo estaba fascinado siempre que llegaba a ese lugar, ese momento. Y estaba fascinado también cuando él contaba acerca de la profecía de Daniel 2 y de la segunda venida de Cristo. Muchas veces estábamos comiendo en la mesa y mi papá hablaba del cielo como si fuera algo real. Para él el cielo no era una predicación, no era una doctrina, era algo real. ¿Por qué? Porque él de chico había perdido a su papá. Su hermana, a quien quería mucho, la había perdido también cuando la hermana tenía 18 años y él la quería mucho. Y el mensaje de la venida de Cristo para él era la seguridad del reencuentro. Y estaba hablando de la segunda venida de Cristo continuamente. Él vivía para la segunda venida de Cristo. Y me acuerdo un viernes de noche que íbamos a un ranchito de campo, una casita de campo, a dar estudios bíblicos. Íbamos con toda la familia, íbamos por el medio del campo, una calle de tierra, y de repente mi papá apaga el autito que teníamos, nos hace bajar a todos, apaga las luces y queda toda la noche una bóveda de estrellas mirando. Y mi papá me dice, Joel, Henry, Mariel, ¿ven esas 3 estrellas? Esa es la constelación de Orión. Por ahí va a venir Jesús. Y son pequeñas cosas que mi papá tenía que uno veía que él vivía para lo que había sido llamado. Había ciertas costumbres en mi casa que para mí eran normales, pero por ejemplo mi papá me decía, Joel, la Biblia nunca va debajo de otro libro. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, llegaba a un lugar, iba a la escuela y estaba en la biblioteca y veía que la Biblia estaba, una Biblia común, que no era ni la mía, que estaba debajo de un libro, yo iba, la agarraba y la ponía arriba de otro libro. Parecen legalismos eso, pero esas cosas iban formando valores y me mostraban a mí qué era lo principal en la vida de mi papá. La cajita de las ofrendas, había una cajita de las ofrendas y cada vez que mi papá cobraba el sueldo, él separaba las ofrendas y esa cajita era una cajita sagrada. Y cada vez que nosotros íbamos el sábado a la iglesia, él decía, anda a la cajita y saca ofrenda. E íbamos a la cajita y sacábamos la ofrenda. Cuando en la escuela primaria, cuando yo crecí, tenía amigos que no eran adventistas y hacían los cumpleaños. Muchas veces a otros amigos míos no los dejaban ir a los cumpleaños de las casas de los chicos no adventistas. Y cuando yo le pedía permiso a mi papá y a mi mamá para ir al cumpleaños del chico que no era adventista, mi papá me decía, Joel, vos sabés cuáles son tus principios. Yo lo único que te pido es que cuando vayas, seas firme con lo que vos sabés. Y nunca hicieron esa diferencia de adventistas, no adventistas, de nosotros aquí. Ese era mi papá, no era un pastor convencional. Y como no era un pastor convencional, no fue a veces muy bien entendido. Él decía lo que pensaba. No era un político. Y esa sinceridad la gente la veía.
Y cuando tenía unos 8 años, estaba él ya trabajando de pastor. No, yo tenía 10 años. Él estaba trabajando en Buenos Aires. Y un día lo llama el ex jefe de la empresa donde él trabajaba. Y le dice, venga Barrios, que queremos saludarlo y quiero hablar con usted. Y entonces fuimos a la tienda donde estaba el headquarters, o sea, donde estaba la sede de esa empresa. Y entonces mientras mi mamá compraba, porque le dijeron que le iban a dar descuento, mientras mi mamá compraba, mi papá subió a la oficina del que era al que había sido su jefe. Y me subió, fue conmigo, me llevó a mí. Yo tenía, como les decía, era chiquito. Y entonces yo escuché la conversación y el jefe le dice, mire Barrios, estamos pensando, usted nos dejó hace varios años ya, pero estamos pensando, queremos ofrecerle nuevamente trabajo, pero ahora va a ser muy diferente. O sea, va a estar en una posición mucho más elevada. Y le dice mi papá, no, esto no tiene que ver, yo no puedo dejar. No, pero dígame, ¿cuánto usted gana como pastor? Y mi papá no quería decirle. No, le dice, Barrios, dígame cuánto gana, por favor, dígame cuánto gana. Entonces mi papá, medio con vergüenza, le dice, miren, en la organización adventista todos más o menos los pastores ganamos iguales y ganamos un sueldo de clase media para no tener que estar, digamos, no nos diferenciemos mucho de la gente. Y por eso es que, no, pero dígame cuánto gana. Bueno, entonces mi papá le dice, gano tanto. Entonces dice, Barrios, si usted acepta, cuente cuántos muchos usted más va a ganar. Pero yo le aseguro que si usted gana eso ahora, usted va a ganar mucho y mucho más que lo que está ganando ahora. Entonces mi papá, Fernández, se llamaba este hombre, le dice, señor Fernández, es que no tiene que ver esto con dinero. Tiene que ver con el llamado que Dios me hizo. Y tiene que ver con lo que ha hecho feliz mi vida. Tiene que ver con la misión que Dios me ha dado. No tiene que ver con dinero. Y Fernández lo dejó, charlaron, y entonces cuando bajábamos las escaleras para encontrarnos nuevamente con mi mamá, mi papá me dice, Joel, le voy a decir a la mami que me están ofreciendo un trabajo, vamos a ver qué cara pone. Y le voy a decir lo que vamos a ganar. Pero no digas nada vos. Y entonces yo voy y entonces se encuentra con mi mamá, le dice, Marina, ¿sabés que hablé con Fernández y ellos me estaban llamando porque me están ofreciendo trabajo? ¿Y sabés qué? Y mi mamá lo miraba a mi papá y yo me acuerdo de eso. Y entonces le decía, y Marina, ¿sabés qué? Me están ofreciendo, y le contó la conversación y le dice, mucho y mucho más de lo que estoy ganando. ¿Qué te parece? Y cuando mi mamá le dice, ¿qué te parece? Mi mamá lo mira como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Y mi papá siguió con el chiste y la puso a mi mamá en una tensión como no podía responder. Le decía, ¿pero qué está pasando? Y entonces mi papá le dijo, no, es un chiste. Y ahí mi mamá se alivió. Porque mi papá había dejado todo por Dios. Y él había recibido todo por él. Y como él tenía ahora todo que no se puede comparar con dineros, con posiciones, con jerarquías, el que está dispuesto a dejar todo no puede ser sobornado con nada. El que ha dejado todo ya no puede ser sobornado. Los que pueden ser sobornados son aquellos que hemos sido entregados a medias, que nos ofrecen esto, pero aquel que se ha entregado todo por Cristo no puede ser sobornado por nada, ni por puestos, ni por dinero, ni por jerarquías, ni por nada de eso, porque cuando estamos con Dios, Dios nos da todo. Y el todo quizás no es el todo que la sociedad valora, pero es el todo de la felicidad, es el todo de las relaciones, es el todo de tener una familia bien constituida, que a pesar de que mi familia no fue perfecta, a veces había discusiones fuertes, mi papá se equivocó con mi hermana cuando mi hermana pasó a la adolescencia, porque mi papá era muy celoso de mi hermana y la controlaba tanto que la asfixiaba muchas veces, pero nunca le hizo daño. Le causó dolor, pero no le hizo daño. Así él pensaba que tenía que criar a mi hermana. Pero él se había entregado a Dios y mi hermana, mi hermano y yo, por más que veíamos errores, nosotros sabíamos que había algo superior a sus errores y había algo que estaba mucho más allá de los errores. Porque él se había entregado todo y había estado dispuesto a dejar todo
por el llamado que Dios le había hecho. Todo por Cristo. A los 9 años él me regaló mi primera Biblia de púlpito y le regaló también a mi hermano. Y me la regaló y me dijo, Joel, esta va a ser la Biblia para cuando vos prediques. Cuídala. Y para mí eso fue muy significativo y yo guardé esa Biblia y la tuve hasta que trabajé 4 años de pastor y un día me robaron el portafolio y me robaron la Biblia. Y con el robo de la Biblia para mí fue lo peor, no me importaba todo lo que había en el portafolio, pero era la Biblia, esa Biblia que fue tan significativa para mí. Cuando él fue elegido departamental de Unión, fue elegido para trabajar en la Unión, estuvo 2 periodos trabajando en la Unión. Llegó un momento que la vida de la Unión, que a veces es bastante administrativa, dijo, yo tengo que volver a la iglesia. Y así como él siempre estaba dispuesto a dejar todo por causa del llamado que Dios hizo, decidió volver a la iglesia cuando lo habían reelegido ya por un 3er periodo en el lugar donde estaba trabajando. Pero él fue a hablar con el presidente y le dijo, quiero volver a la iglesia. Mi hermana estaba viviendo en Chicago y le dice, me voy a Chicago a trabajar, me están ofreciendo allí una iglesia. Y entonces el presidente le dice, pero usted quiere volver a la iglesia, le damos una iglesia acá en Argentina. Y él dijo, bueno, ¿tienen una iglesia acá? Y le ofrecieron una iglesia y dejó la Unión para ir a la iglesia. Y para mí eso fue una gran bendición. Porque allí yo conocí nuevamente, volvimos como familia a la labor de iglesia. Pero nuevamente se cumple que él dejó todo para recibir el llamado de Dios. Porque el que no está dispuesto a dejar todo no puede ser mi discípulo. Tú puedes desear ser discípulo de Jesús, pero si no estás dispuesto a vivir con pasión por Cristo, no vas a recibir los beneficios de lo que significa vivir para Él. Y por eso yo simplemente les puedo dar testimonio, no les estoy hablando una historia del libro, yo les estoy diciendo que era un hombre de mundo mi padre, era un hombre que tenía 5 novias al mismo tiempo, era un hombre que tenía ciertos vicios incluso, sin embargo Dios lo transformó para ser un pastor y un ministro suyo, pero no un ministro profesional, sino un ministro de vocación. Cuando estaba en mi adolescencia tardía, un día iba caminando con mis amigos y estaba en el colegio adventista y una viejita una ancianita se para y me dice, ¿vos sos el hijo del pastor Barrios? Y le digo, sí. Y entonces había gente que estaba pasando y ella paró a toda la gente y dice, él es el hijo del que fue mi pastor, que no hacía acepción de personas. Que para él los pobres como los ricos le daba lo mismo. Y él iba a mi casa, que yo era una de las más pobres de la iglesia, iba y estaba conmigo en mi casa. El pastor Ariel y Marina no hacían acepción de personas. Y yo me acuerdo que me quedé sorprendido porque no la conocía a esta mujer. Y ella le hablaba a todos los que pasaban. Y por adentro mío eso me caló fuerte. Y yo me sentí muy satisfecho de ese legado que mi padre hacía. Ahora quiero decirles que mis padres y mi madre no eran de esos que llenaban la casa. En nuestra casa no había gente, era diferente. Vieron que hay gente que trae gente a su casa. Mis padres no cuidaban mucho el núcleo familiar en el sentido de la intimidad familiar, pero ellos salían a la casa de todos. Ellos no invitaban muchos a la casa, no había mucha gente comiendo en casa nunca ni nada, pero ellos siempre estaban yendo a las casas de los demás. Por eso cada uno tiene su don y tiene su manera de ver las cosas. Y como esto, yo quiero terminar simplemente contándoles, con esto no estoy haciendo idolatrando a mi papá, como les digo, mi papá podría ser un personaje de la Biblia, en el sentido siguiente, que los personajes de la Biblia tienen errores y tienen virtudes, pero eran sinceros. Y toda persona que se acercaba a mi papá podía entender o podía reconocer sus errores, por lo menos porque él era tan sincero que no vivía para esconder sus limitaciones.
Pero las virtudes que tenían el Espíritu y las que tenían Dios eran tan superiores a los errores que él tenía, que la gente también lo podía notar. Y una de las cosas que más me marcó, y quizás ustedes están siendo afectados por eso hoy, cuando yo tenía 18 años, yo había tenido un reavivamiento y había empezado a estudiar la Biblia de manera más profunda. Y entonces mi papá me dijo: Joel, te voy a dar para que prediques un sermón un miércoles de oración en la iglesia. Y yo dije: está bien, me sentí muy... Y yo, como ya estaba teniendo algún conocimiento bíblico, dije: ahora voy a impresionar a todo el mundo con el sermón. Y lo voy a impresionar incluso a mi papá y a todos. Y entonces preparé el sermón, que era una meditación de una media hora, y traté de presentar mi sermón. Llegó el día con mucho nervio, pero yo decía: esto voy a impresionar a todo el mundo. Y gloria a Dios, porque como Dios hace las cosas. Resulta que prediqué el sermón y fue un desastre total. Total. O sea, prediqué tan rápido. Quise enseñar tantas cosas en 30 minutos que todo el mundo quedó confundido, hasta yo quedé confundido. Y yo me he dado cuenta que cuando salía de la iglesia, toda la gente me saludaba y decía: muy bien, muy bien. Era para que no me desanime, pero fue un desastre total ese sermón. Y yo realmente dije: soy un fracaso, o sea, esto no es para mí. Y cuando íbamos en el auto, volvíamos, y mi papá había estado ahí en el sermón, íbamos en silencio, y yo iba en silencio. ¿Y cómo te sentís?, me dice Joel. Bien. Me parece que no lo hice muy bien. No estuvo mal. Creo que predicaste un poquito rápido. Y me dio unas indicaciones. La próxima vez, pero yo por adentro no quería escuchar ninguna indicación porque me sentía un fracaso. Y cuando él me termina de dar las indicaciones, me dice: Joel, en 3 sábados vas a predicar el sábado de mañana. Pero papá, el sábado de mañana, pero no le dije fue un desastre, pero sí, ahora me salió re mal. Bueno, ahora vas a predicar el sábado de mañana. Y esas 3 semanas me preparé espiritualmente porque había fracasado con respecto a mí mismo. Y decidí predicar de la vida de Jesús. De Jesús. No sabía bien lo que iba a predicar. Tengo 2 sermones que en mi vida los recuerdo, y ese fue uno de los sermones, creo que mejores que prediqué en mi vida. Porque mi papá sabía dar oportunidades a las personas que se equivocaban. En las iglesias de él, la gente que iba a la iglesia sabía que en Cristo había perdón, que en Cristo había oportunidades. Y hoy yo estoy predicando acá gracias a que mi papá dejó que Dios transforme su corazón. Y él también me dio oportunidad. Tendría muchísimas cosas para decirles, pero quiero terminar simplemente agradeciendo a ustedes, familia de Forest City, porque sé que en estos días que sabían que mi padre estaba mal, oraron y apoyaron. Y quiero decirles que ayer, como les decía, cuando mi hermana me dijo que mi padre había fallecido, sentía tanto agradecimiento por varias razones. Una, por los 95 años de mi padre. Otra, porque Dios permitió que mi hermano pueda ir allí. Y mi hermano me contaba que murió tomado de la mano de él. Y pudimos orar con mi hermano y mi hermana cuando mi hermano nos comunicamos y oramos y agradecimos a Dios. Tengo mucha paz y mucha seguridad de volver a verlo.
Quiero agradecerle a mi familia, que no son... o sea, yo ya les hablé que tengo primos ateos, primos católicos, primos adventistas también, y todos se movilizaron para estar cerca de mis padres. Y en este momento, a pesar de que estamos lejos, ellos están allí, porque ellos también aman a Dios. ¿Y saben qué? Sospecho que mis primos ateos conocen a Dios muy bien. Y ustedes ya me escucharon hablar de eso. Y quiero terminar, y me voy a extender 5 minutos o 10 minutos, porque la vida está llena de contrastes. Y si bien yo hoy puedo decir que tengo paz y seguridad, hoy yo no estoy desesperado, pero hay veces que la vida nos golpea de diferentes maneras. Y hoy, justo en esta semana, hay familias que están viviendo otra realidad, un poquito más difícil. Una realidad que no se entiende. Yo entiendo esta realidad de ahora de mi padre, porque mi padre fue a descansar en paz. No voy a contar la historia porque no quiero hacer mucho más largo esto, pero cuando estaba en Atlanta, comencé una semana de discipulado, no una semana, sino comencé un discipulado semana por medio. Y convoqué a los que querían inscribirse para que empiecen a hacer un discipulado de semana por medio. Se inscribieron unas 20 personas, 30 personas. Ese discipulado lo hice por 2 años. En diferentes casas, íbamos por diferentes casas de los hermanos de iglesia. Y hubo 7 de esas 20 o 30 personas. El grupo se fue reduciendo, pero hubo 7 que no faltaron en los 2 años ninguna vez. Y entre esas 7 personas estaban, a ver si me acuerdo los nombres, están Marco, Yanira, Juan, Nora, Ciña. Eran 5 quizás, que no faltaron nunca. Después había otros que faltaban, pero estas 5 personas no faltaron nunca. Y Ciña contaba, cuando estaba en los testimonios, contaba que ella estaba casada y tenía el esposo que estaba bastante perdido, si podríamos decir así. Estaba metido en las drogas, vivía una vida desordenada. Ella tenía una hijita chiquita. Nora era la suegra de Ciña y era la madre del esposo de Ciña, que se llama Edward. Y fui a visitarlo al esposo de Ciña, Edward, y realmente él no demostró mucho interés cuando lo visité. Pero después de 1 año que estábamos con ese discipulado y orábamos por los seres queridos inconversos, yo hice que cada persona que estaba en el discipulado dirija un grupo pequeño. Hicimos una campaña de 1 semana. Y Marco hizo la campaña en la casa de Ciña, donde el esposo era Edward. Y entonces Marco fue allí. Y Marco dio los temas en esa semana y Edward se sintió tocado por los temas de Marco. Y en esa campaña de 1 semana decidió bautizarse. Y tuve la oportunidad de bautizarlo a Edward. Y Edward también, que estaba en una vida pesada, dejó todo por causa de Cristo. Entendió lo que era dejar todo por causa de Cristo. Y entonces dejó todo y comenzó a hacer una vida totalmente diferente. Los amigos que estaban en la droga, también que estaban en la diversión, comenzó a traerlos a la iglesia y yo tuve la oportunidad de bautizar a los amigos también. Y él comenzó un ministerio para homeless, para gente sin techo, que los fines de semana él comenzaron a ir abajo de los puentes, y entonces cuando vio que había 3 homeless interesados, él el viernes los llevaba a un hotel donde se bañaban y dormían, y el sábado los llevaba a la iglesia. Y a raíz de eso
se bautizó uno de esos homeless, que terminó siendo diácono de iglesia. Y así comenzó un ministerio de homeless en la iglesia de Atlanta. Un día Edward me dice, le digo, Edward, ¿y vos nunca pensaste en ser pastor? Me dice, no, yo no estoy para esto. Yo no soy demasiado inteligente, según él. Le digo, no, Edward, vos sos inteligente. Y Dios te va a dar la capacidad que vos sentís que no tenés. Y se fue a Southern a estudiar teología. Y terminó de estudiar teología. Y le hicieron llamado a Maine, al estado de Maine. Y ahí él lideró una iglesia y esa iglesia creció. Y después lo pusieron en la iglesia principal de Maine. Y cuando yo estaba trabajando en la Georgia Cumberland, tuve el privilegio de ser compañero de Edward, alguien que yo había discipulado y había visto cómo Dios había transformado después que él le había dejado todo por Cristo. Porque cuando tú le das todo a Cristo, Cristo te da todo. Pero ¿sabes qué? Cristo te da todo, pero a veces hay cosas que cuando Cristo te da todo, hay cosas que te van a pasar en la vida que no entiendes. Y él estaba trabajando en la iglesia de Georgia. Lo habían trasladado a la familia y él sentía que la familia, en la iglesia donde lo habían traído, los hijos no tenían, la hijita no tenía allí, era adolescente, no tenía amigos. Y él empezó a trabajar por los jóvenes. Esa iglesia comenzó a crecer. Pero llegó la pandemia y la hija tuvo que encerrarse como todos nos encerramos y eso le cayó un poco mal a la salud de la hija y la hija comenzó con depresión. Resumiendo la historia, la hija estaba saliendo de la depresión y la semana pasada, el miércoles, la hija dijo, voy a buscar algo al carro. Y cuando fue a buscar algo al carro, sintieron que el carro se iba. Salieron a buscarla. Se metieron en la carretera 75 y allí ven el auto que la nena había tomado, que era el de la madre, que estaba con las luces prendidas y las puertas abiertas, y ellos sintieron que no sabían si se había ido a un puente, si se había ido a los arbustos. Entonces Ciña, la madre, fue a los arbustos. Edward comenzó a buscar, se subió al puente, no la vio en el puente, bajó del puente y el puente era un puente de tren que pasaba por encima de la autopista 75. Y entonces él decidió cruzar la autopista y cuando estaba debajo del puente ve un bulto de trapo, según lo que decía él. Y cuando se acerca ese bulto, era su hija Valeria. Había sido atropellada y se había quitado la vida. Cuando llegaron a la casa encontraron una carta que les decían, papá y mamá, perdonen, pero tengo mucha ansiedad y no sé cómo manejar esto. Los amo, perdonen este dolor. Y esta tarde cuando yo esté haciendo por Zoom o esté presenciando el servicio de mi papá, va a estar fungiendo el servicio de Valeria en Macon. Dos situaciones totalmente diferentes que yo no lo entiendo. Porque si Dios está dispuesto a darnos todo, con eso no quiere decir que todo va a ser un camino de rosas. Lo que sí Dios ha prometido no es que no vamos a tener problemas, sino que Él nunca nos dejará. Y cuando recibimos esto, este es el momento. Y por eso ahora quiero, así como nos han ayudado tanto a nosotros, y yo sé que hay mucha gente que está escuchando y está por internet, está conectada. Hoy yo quiero que como pueblo de Dios oremos por Edward. Para que el dolor de Edward profundice el llamado que Dios le ha hecho. Y él, más que nunca hoy, junto con Ciña y junto con Cinita, la hermana, puedan creer que Cristo viene. No es una creencia, tiene que ser una certeza. Y tenemos que estar dispuestos a dejar todo, incluso hasta a veces a perder todo para ganar todo, porque la eternidad es algo real.
Vivimos en un mundo muy materialista, que ya ponemos en duda todo lo que es espiritual, porque estamos tan aferrados a lo que estamos aquí y a la hora. Pero cuando miramos para atrás nuestra vida y vemos que hay providencias que no son casualidades, que hay milagros que no son casualidades, que hay transformaciones que fueron reales, si todo eso es real, entonces quiere decir que lo que Jesús prometió y lo que hizo en una cruz va a volver a suceder. No va a volver a suceder, sino que Él dijo que vendría de vuelta para buscar consigo a todos los que Él vino a salvar. Y por eso es necesario que nos entreguemos y que dejemos el cristianismo tibio para transformarnos todos en verdaderos discípulos. Para que cuando la crisis nos tome, podamos estar seguros en la roca y podamos decir: yo sé en quién he creído. Por eso quiero terminar con un versículo que dice así: porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. El que viene, el que va a venir, vendrá y no tardará. Que Dios te bendiga.